lo construimos con el poder de la palabra en La Hora Clave. Amigos oyentes, continuamos con la programación de La Hora Clave. Tenemos ya en estudios al doctor Adrián Castro, quien es gerente de la empresa EMOVP. Precisamente lo hemos invitado para conversar sobre los acontecimientos que causaron gran controversia y que se han viralizado a través de las redes sociales la semana pasada, cuando un conductor de manera improvisa empezó a conducir entre las veredas, hizo varios daños, casi atropella a un centenar de personas, por decirlo menos, y esto no ha parado. Este tema ha sido discusión una y otra vez en las redes sociales, no solo por lo que se conoce sobre esos hechos, sino por las declaraciones que brindara incluso el conductor en su momento. Al respecto, previo a pasar con nuestro invitado, vale la pena escuchar lo que fueron las declaraciones del conductor de aquel día, y precisamente pues hoy hasta podía observar, Yamil, un meme que decía: cuando un cuencano mira una Trailblazer y le ponen con cara de asustado. Y es que fue de gran conmoción, y en redes sociales que nada perdona se ha viralizado. Escuchemos lo que dijo en ese momento el conductor. Son temas que realmente han causado un impacto grande social, ¿no?, en la ciudad de Cuenca, y un daño sumamente grande a mi reputación y a mi familia. Hablar de tergiversación de la información, ¿a qué hace referencia? Hablar de tergiversación es mostrar ciertas partes donde dejan con responsabilidad en mi parte y libre de responsabilidad al EMOV. En este caso yo sí soy muy puntual, que es un tema de Adrián, el gerente del EMOV, en consecuencia a los malos actos que tuvieron. Lo que vimos en los videos fue que el vehículo estuvo a punto de atropellar a varias personas cuando usted ya salió de ahí. Nosotros salimos de la Gran Colombia y llegamos a un punto en el cual nos interceptaron de nuevo los agentes, los mismos agentes. Y en este caso, a la velocidad que íbamos, nosotros quisimos curvar y curvamos por la Tarqui, de lo que estamos revisando hoy. Y en ese caso el carro se apaga. Y al momento de curvar el carro sigue acelerado, pues se apaga y se sube por la vereda. Y ese es el trayecto que vamos por la vereda, y yo tratándole de prender de nuevo para poder estabilizar, porque el freno se volvía duro y la dirección se quedó bloqueada. Entonces nosotros al momento de poder regresar el carro al carril que era, le trato de prender, llego al carril que era, ya me pude bajar de la vereda y yo mismo freno el carro, yo mismo abro la puerta. Yo mismo freno el carro, lo apago, abro la puerta y yo mismo bajo con las manos en alto. ¿No baja porque al frente suyo había vehículos? No, al contrario. Si es que yo me hubiera querido dar a la fuga, me hubiera trepado en la otra vereda y me hubiera ido, por lógica. Pero en algún momento, cuando transcurría todo esto, ¿nunca pensó usted que el vehículo pudo haber atropellado en realidad a una persona por ese desperfecto? En ese momento no pensaba en nada más, porque estaba con mi cabeza: ¿qué daño me van a hacer los policías? Los agentes de tránsito, perdón. Yo el día de hoy he sufrido de muchos ataques, diríamos, en las redes sociales, en las cuales existen ya hasta memes, existen una cierta desgaste psicológico, un desgaste psicológico muy fuerte. Me interesa un comino en haberme afectado ya con mi familia, haberme afectado ya con mis negocios, haber afectado, la gente está involucrando hasta los negocios que tenemos, la gente está llamándome de todo. No me sorprendería que haya gente diciendo que estaba queriendo matar a la gente y todas esas cosas cuando hubo un desperfecto del carro. Hay personas que manifiestan que usted tenía o tiene antecedentes con las drogas. Nosotros hace un tiempo atrás tenemos programas de ayuda para gente con drogas. Yo y varios compañeros, desde Unción TV hasta varias cosas, y he ayudado a mucha gente. Eso me lo reservo para mí. Yo creo que soy una persona, como dije hoy, que trabaja. Soy una persona que tiene una hija a su cargo. Si yo estuviera en consumo de drogas, no tuviera a mi hija a mi cargo. Así de fácil y sencillo. ¿No tiene esto relación con su licencia? ¿Por qué no tiene licencia? Yo en este momento no tengo licencia porque yo no tenía vehículo. ¿Sí? En este caso nosotros adquirimos el vehículo, como habíamos hablado. Nosotros estamos en adquisición del vehículo. Son las 7:28. Como decíamos, escuchamos estos audios que fueron originados la semana pasada con la finalidad de presentar un contexto a nuestros amigos oyentes, aprovechando que en estudios nos acompaña el doctor Adrián Castro, gerente del EMOVP. Pero hay otro audio que, doctor, queremos que usted también nos escuche, que usted también escuche, nos acompañe,
y es que precisamente el día de ayer logramos las declaraciones de la fiscal de flagrancias que atendió este caso, Margarita Cabrera, quien hace referencia de cómo fueron los hechos en corte. Por favor, escuchemos. Ese respeto a todos los criterios de la ciudadanía también me lleva pues a que hoy esté con ustedes para aclarar los hechos y sobre todo manifestarles que, en primer término, Fiscalía nunca tiene la potestad de dejar o no en libertad, es del señor juez, pero tampoco estoy jamás yendo contra el señor juez. El señor juez de turno en ese día no conoció obviamente hasta este momento ningún parte de la EMOV en lo que se haga conocer pues la serie de contravenciones, de barbaridades que realizó el señor Crespo, que puso incluso, pero es casi en peligro la vida de los ciudadanos, pero sin haber el parte policial realmente no podía el señor juez conocer el hecho, peor aún pues imponer alguna sanción. Fiscalía en primer término, debo manifestarles, no conoce contravención. Es parte de que debió haber puesto la EMOV, debía hacerlo directamente ante el juez. Estas eran las declaraciones de la fiscal que atendió en flagrancia el delito, el posible delito que estaban investigando. Tengo que corregir ahí. Yo dije Margarita Cabrera cuando en realidad es la doctora Margarita Cordero. Con este antecedente, con todo este contexto, damos la cordial bienvenida al doctor Adrián Castro, gerente del EMOVP. Usted como director de esta empresa estará más al tanto de lo que sucedió en aquel momento y desde luego pues se está acusando por parte de la fiscal, como usted mismo ha escuchado, que ha sido negligente el trabajo del EMOV, no haber presentado el parte necesario para la acusación, para la formulación de cargos, en este caso contra el conductor. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias, amigos de W Radio, pues siempre un placer estar con ustedes, agradeciéndoles por la invitación, siempre va a ser un gusto poder venir acá para conversar. Sí, efectivamente, ya hemos escuchado, creo que tanto del presunto infractor como de la señora fiscal, las declaraciones que ustedes gentilmente nos hacen escuchar antes de iniciar esta entrevista. Simplemente manifestar dos cosas. Primero, con relación a la primera entrevista que ustedes acabaron de poner, yo diré primero que jamás la empresa ha criminalizado a nadie, nunca en una declaración he dado siquiera un nombre, jamás publicamos una sola foto del ciudadano. Lo que se hizo fue en principio únicamente mostrar un video de una parte de la persecución que hubo y hasta ahí, y eso es únicamente para llamar la atención de la sociedad frente a los hechos que siempre ocurren día a día y que constantemente venimos comunicando a través de las redes, porque es además un derecho y un deber de la ciudadanía conocer y de las autoridades mostrar cuáles son las acciones que se realizan a diario. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a las declaraciones de la señora fiscal, pues siempre respetuoso de la independencia y autonomía de la función judicial, sin embargo tengo todo el derecho de discrepar, al igual que todos los ciudadanos, en los puntos de vista. Y aquí quiero ser enfático en manifestar una situación que la gente debe saber, para que de pronto conozcamos un poco más cómo funciona el tema dentro de lo que es el procedimiento que se dio por parte de la institución. Fue claro y evidente, creo, para todos los ciudadanos el hecho de que un conductor cometió no una, sino varias contravenciones de tránsito. Pues efectivamente que cometió contravenciones de tránsito, pero no es menos cierto que dentro de esa misma conducta o actuación del ciudadano se cometieron también otros hechos que ya derivan en delitos. Y cuando se trata de delitos, ya no tiene nada que ver la EMOV, porque una vez que entra o que ocurre un delito, pierde la competencia la EMOV y asume la competencia la Policía Nacional y por ende la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía? Doctor, le interrumpo ahí, vale la pena hacer una aclaración para que nuestros amigos oyentes, desde luego, cuenten con toda la información. ¿Cuál es la diferencia entre una contravención y un delito? Las mismas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, son dos conductas sumamente distintas. Primero, porque la contravención de tránsito tiene una autoridad competente, que en este caso son los agentes civiles de tránsito a través de la EMOV, en este caso de Cuenca, quienes directamente envían al juez un parte de contravención de tránsito. Son infracciones menores, si se puede decir. En cambio, los delitos son infracciones más graves,
en donde necesariamente entra la Fiscalía como titular de la acción pública y además encargada de sustanciar toda la parte preprocesal y procesal penal, de tal manera que la Fiscalía tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de sustanciar el proceso hasta el final. Ahora, también existen dos situaciones que hay que mencionar. En este caso fue un delito flagrante, es decir, el ciudadano fue detenido en el acto. Por lo tanto, una vez que se pone a manos de la policía, es la Policía Nacional quien constata los hechos y presenta a la Fiscalía Nacional el parte policial. Les voy a contar solamente un ejemplo para que ustedes coincidan conmigo, y creo que la ciudadanía también, en cuáles son los errores en que podríamos haber incurrido según lo que manifiesta la señora fiscal. Si es que el EMOV enviaba un parte de contravención de tránsito y pasaba a donde el juez y a su vez pasaba a la Policía Nacional, ¿cómo ustedes entienden que un ciudadano puede ser juzgado en dos oportunidades por el mismo juez? Eso es algo que no va a ocurrir. Segundo, cuando de repente un agente civil de tránsito se equivoca, y además en equivocación absolutamente de lapsus que ocurre en una citación, cuando por ejemplo coloca el agente civil de tránsito, ciudadano está detenido por conducir en estado de embriaguez, y más abajo además destruyó bancas del Parque Calderón, ustedes no vayan a pensar que va a ser juzgado por los dos hechos. Lo que el juez mira ahí es primero que ese parte es inválido, porque debía haber, si es que se trataba de una destrucción de bienes públicos, debía ser enviado a la Fiscalía, para que la Fiscalía sustancie el hecho. Y si es que es una contravención de tránsito, es decir, se colocaba solo lo uno, conocía el juez. De tal manera que eso de que la empresa debe presentar un parte por contravención de tránsito, lo único que a mí me llama la atención es, o me pongo a pensar es, claro, si es que el EMO presentaba eso y no presentaba a la Policía Nacional, probablemente le sentenciaban al ciudadano por alguna contravención de tránsito que le daba una sanción de 30 a 45 días. Imagínense ustedes, por todo lo que ocurrió, una sanción de 30 a 45 días. Lo que hace la EMOV es presentar, además, yo les debo decir, nosotros no hemos subido a las redes sociales los videos que están dentro del proceso. Tenemos el video de la agresión, tenemos el video que fundamente el ataque o resistencia, que es lo que venimos nosotros reclamando. Doctor, y ese video está en el proceso y estaba a manos de la doctora fiscal. Según lo que manifiesta el señor Carlos Crespo, es que el principio que al menos la justicia hasta el momento no ha logrado determinar responsabilidades, esto nace con un antecedente que se origina desde la empresa de movilidad, desde los agentes de tránsito. Él lo que manifiesta es que los mismos agentes de tránsito empiezan a agredirlo físicamente, luego le dan patazos al vehículo y él se sube al vehículo y se va. Por ventaja, Yamil. ¿Tienen ustedes los registros de video de esto? Por supuesto. Sí. Ese video que yo no lo puedo hacer público, este es un video de investigación, es un video que demuestra justamente la ataque de resistencia, está en el expediente. Ese video es clarísimo, ese video estuvo en manos también de la Fiscalía de Flagrancia hace rato. Otra cosa que hay que verificar es, asimismo, con todo el respeto que hay que tener aquí, porque yo no he dado nombres de nadie, primeramente, y segundo, que he sido respetuoso con las actuaciones, más allá de defender los intereses institucionales, porque esa es mi tarea de acuerdo a la ley. También hay que mencionar que había 24 horas para poder establecer todas las diligencias que permitan tener los elementos de convicción a la Fiscalía. En este caso se podía pedir dentro de 24 horas testimonios, se podía haber hecho reconocimiento de los hechos, lo que este momento la Fiscalía Especializada sí está haciendo. Es decir, el fiscal de flagrancia tiene 24 horas para poder determinar rápidamente, establecer todas las circunstancias que circundan a un hecho que se ha dado, y en función de eso poder hacer la acusación respectiva, cosa que no ocurrió. Reitero, pero aquí la duda, y lo que hay que dejar absolutamente claro, es que también se manifestaba el día de ayer en una emisora amiga, y eso sí realmente que me sorprendió, que este momento se puede juzgar varios delitos en una sola acción, y eso es absolutamente falso. Yo les voy a leer lo que dice el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal cuando se refiere al concurso ideal de infracciones. Dice: cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave. Es decir, lo que ayer se dijo, y está textualmente en la entrevista, ustedes pueden revisar tranquilamente, es todo lo contrario. Imagínense ustedes si es que el EMOV hubiese presentado un parte contravencional de tránsito por cualquiera de las
pónganse ustedes que habían 20 contravenciones. No podíamos hacerlo porque una vez que se da un delito, la competencia pasa a ser parte de la policía. Eso es algo que está en la ley, que cualquier abogado penalista, cualquier juez, cualquier fiscal le puede decir a usted. Eso no es algo que nos estemos inventando nosotros ahora. Eso, además, yo también soy abogado, no nos olvidemos de eso. Y dentro del grupo de colegas que tenemos, pues también hemos tenido una posición en ese sentido, ¿no? El delito más grave aquí, doctor, sería ataque y resistencia. Para el EMOV es el ataque o resistencia. Dentro de eso pueden haber denuncias de otras personas que puedan presentar luego sobre el tema de destrucción de sus bienes, puede haber el tema de, otra persona decía, podría darse por ahí una tentativa de homicidio, en fin. Había algunas cosas que usted puede admirar del propio video que ya no son contravenciones, que sacaremos presentando un parte contravencional. Claro, y es textualmente, si es que presentaba el EMOV el parte contravencional, hubiésemos tenido 30 o 45 días de un individuo detenido, pero salía. Yo me pregunto aquí, ¿y qué sucede con los delitos? O sea, el delito se quedaba ahí, dejamos nomás ahí, cuando el delito en realidad son de 4 meses a 2 años. Permítame, hay una diferencia abismal entre lo que es una contravención y un delito. Así que aquí tiene que quedar la cosa absolutamente claro. No nos podemos, al menos de mi parte, yo no me puedo dejar sorprender por una declaración en ese sentido. Asimismo, con todo respeto y discrepando, pero con altura y con fundamentos en derecho. Doctor, ¿en qué condiciones estaban los agentes civiles de tránsito, tomando en cuenta que la persona que es aludida en este caso decía que no había ningún daño físico? Bueno, ¿cuáles fueron los elementos que se presentaron en torno a las afectaciones de cada uno de los agentes? El certificado médico que estuvo en manos de la fiscal en ese momento y que está también en este momento en el proceso, lógicamente, que le da una incapacidad de 3 días al agente civil. El señor ciudadano que habla, primero, aquí no le criminalizamos, no le victimizamos para absolutamente nada, porque hay una justicia que determinará lo que nosotros hemos señalado. Ha manifestado que no ha ocurrido eso. A él no le corresponde determinar eso le corresponde determinar a la Fiscalía. Y para ello está el certificado médico que obviamente da fe de lo que estamos manifestando. Ahora, doctor, hay una persona que es familiar de la doctora Margarita Cordero que estaba trabajando en una empresa pública de movilidad. Ella nos da a conocer un particular. Vamos a escuchar el audio de la doctora de qué es lo que dice respecto a este tema. Claro que sí. Tengo un nieto político. No quería realmente referirme a asuntos personales. Efectivamente, el momento en que yo llegaba a mi domicilio, con la suspensión dada por el Consejo de la Judicatura, me encontré con la ingrata sorpresa de que un joven de 20 años que trabaja en la EMOV, dentro del plano administrativo, había sido suspendido ese mismo día por el doctor Castro. No hay ningún motivo, realmente el contrato es un contrato ocasional que puede ser terminado en cualquier momento. Esos son los contratos que tienen dentro de la EMOV. Sin embargo, de ello es de más coincidente que justo en ese momento haya sido despedido. Doctor Castro, perdón, Yamil, ¿existe o no existe coincidencia con estos hechos que relata la fiscal? A ver, primero que la figura de despido, para que ustedes tengan una idea, la figura de despido no cabe en contratos ocasionales. El despido es una figura que se utiliza para servidores de carrera, para personas que están con nombramiento permanente. Es decir, desde ahí partamos de que no es cierto esa situación. Luego, dentro del personal, de la nómina de personal institucional, tenemos todas las semanas, y esto hay que resaltar porque esta administración municipal lo que ha hecho es sustanciar regímenes disciplinarios absolutamente todas las semanas cuando existen causas en donde los servidores o hayan faltado sin justificación o no hayan presentado informes a tiempo o cuando los agentes civiles no pasan a las audiencias y diferentes otras situaciones que ocurren en un normal desenvolvimiento de una empresa pública. Y para eso existe la subgerencia de talento humano dentro de la empresa pública. No solo la semana anterior, sino las anteriores. Y eso puedo demostrarles a ustedes que son periodistas investigativos, han sido separados. Eso no significa que ha habido despidos. Cuidado, en los contratos ocasionales no hay despidos. Eso es absolutamente falso. En el contrato ocasional se establece claramente que en cualquier momento la empresa puede disponer de esos cargos. Y yo les invito a ustedes, porque yo no quiero ser quien diga aquí cuáles son las causas o las razones en que los servidores salgan de las instituciones, pero ustedes como periodistas pueden tranquilamente ir un momento a la empresa y solicitar un expediente administrativo y verificar qué es lo que ha ocurrido en determinados casos y a ver si es que ha sido o no ha sido una coincidencia o a ver si es que ha habido una razón. Doctor, que es coincidencia, porque según lo que manifiesta la doctora es que es el mismo día que ocurrieron estos hechos, o al menos el día posterior, que se da de... o bueno, Yamil, se pide a esta persona que salga de la institución. Yo quiero ser claro en un tema.
Todas las empresas del Estado hoy en día manejamos un sistema de control documental que se llama KeyPux. Ajá. El sistema KeyPux es un sistema que garantiza la transparencia de las acciones. Es decir, usted cuando genera un documento en KeyPux, esa fecha no puede ser ni alterada ni manipulada y tiene un número de trámite, tiene un origen, tiene un sustento, tiene una base para que ustedes puedan revisar. Todos los servidores públicos de la empresa que son separados, y no le digo la semana anterior porque no es uno, sino son algunas personas las que por diferentes relaciones contractuales o laborales tienen que ser ya separados de la empresa, pero tienen todos una causa y una razón. Si es que ustedes, haciendo prensa investigativa, les invito a la institución a revisar un expediente, yo no voy a decir nada en este medio por respeto, porque no puedo ser irrespetuoso con absolutamente nadie, no voy a dar nombres, pero ustedes sí pueden ir a revisar y yo encantado de la vida les puedo dar un expediente para que ustedes lo revisen y me digan si es que ahí no están causas suficientes, pero no de ahora, si es que ahí no hay causas suficientes o razones para poder tomar decisiones dentro del tema disciplinario o del tema de disposición de empleados dentro de la empresa. Yo no digo absolutamente nada ahí porque tengo tenemos en LEMOV departamentos que funcionan de forma autónoma, funcionan de forma disciplinada y de forma siempre siguiendo lo que dicen las regulaciones, las ordenanzas que tenemos dentro del LEMOV. En el ámbito personal, ¿esto ha generado un distanciamiento marcado de usted hacia la doctora Margarita Cordero? Jamás. Yo no me he referido a ella en ningún término despectivo, jamás he discrepado con altura, he discrepado siempre con fundamentos en derecho. El tema personal nunca hay que mezclarlo con el tema profesional, además de eso nos ha enseñado la vida, porque además los funcionarios públicos somos aves de paso, así que el plano personal no tiene absolutamente nada que ver con una posición que lo único que hacen en el caso de quien habla este momento es defender una posición institucional y además lo hacemos a nombre de las personas que obviamente fueron afectadas dentro de una contravención, que no es la única, pero sí ha sido una de las que han causado una gran controversia dentro de nuestro medio social. ¿Qué queda de aquí en adelante en este proceso, doctor? Esperar que la justicia juegue su papel, juegue su rol. La justicia no es otra cosa que el garante de la justicia dentro de nuestra sociedad, es el garante de que las cosas salgan como deben ser en la aplicación de la ley y del derecho, llegar a la verdad y lógicamente establecer las sanciones que la ley mismo promueve dentro del ordenamiento jurídico. Carlos Crespo mañana realizará una rueda de prensa en el cual, según lo que ha dicho, es que anunciará que va a tomar medidas legales en contra suya. Bueno, todo el mundo tiene el derecho de interponer las acciones legales que se crea asistido, ¿no? En este caso, si es que un presunto infractor, habiendo hecho lo que ha hecho, le va a demandar a la empresa que más bien ha tenido la responsabilidad de tomar un procedimiento ahí, pues que lo haga. Nos sabremos defender también, eso no le quede la menor duda. Cuando uno tiene la conciencia limpia, la conciencia tranquila y actúa con buena fe, uno puede andar, primero, caminar tranquilo por cualquier parte, porque así es, a pesar de cualquier cosa, porque ahí vamos a ver otras cosas que en su momento públicamente las haré saber, pero adicionalmente a eso tengo que decir que la empresa no va a descansar ni un solo segundo hasta que se haga justicia y confiamos en la justicia, que es lo que nosotros este rato nos tiene aquí. Muy bien, doctor. Nada más para cerrar, habíamos mencionado de que este vehículo tiene ya cerca de 8 años que no ha sido matriculado, tiene algunos antecedentes. ¿Cuáles son estos para que la ciudadanía también tenga una idea sobre...? Al respecto de este vehículo, más allá de haber tenido un antecedente de varias infracciones que ustedes mismos como prensa investigativa lo habrán ya determinado, efectivamente está a nombre de otro ciudadano. Este vehículo no tiene nada que ver con el actual propietario. No. Este vehículo está a nombre de otra persona. También recibí, bueno, no cabe en la materia ya de lo que me incumbe, pero he recibido mensajes de varios ciudadanos, entre ellos un abogado que manifestaba que el contrato de propiedad que tiene este señor ni siquiera está con reconocimiento de firmas. Entonces, eso es algo que yo comento desde el abogado que supo contactar conmigo y me manifestó ese particular. ¿Qué quiere decir esto, doctor? No está a nombre de este ciudadano el vehículo. Entonces, eso es algo que también ya la Fiscalía tiene en su poder. Se hizo ya la verificación del vehículo, la pericia del vehículo, se hizo el reconocimiento de los hechos, algo que debía hacerse en esas 24 horas y que lamentablemente ahora
por no haberlo hecho a tiempo se están haciendo en estas. Eso quiere decir que diligencias. Cualquier responsabilidad que se vincule con este vehículo tendría que responder el anterior propietario o el actual propietario que no ha hecho el reconocimiento de firmas. Lo que sucede es que, claro, las contravenciones son cargadas al nombre del propietario al que está registrado, ¿no? Eso también hay que considerar. Pero adicionalmente, ya una vez que está dentro del centro de retención vehicular, el carro ya no puede salir si no sale registrado a nombre del dueño actual. Es decir, tendrá que salir ese carro legalizado de la empresa pública. Gracias, como se doctor. hace con cualquier otro ciudadano. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, son las 7:49. Esas han sido las declaraciones de Adrián Castro, gerente de la empresa pública de movilidad, sobre lo que nosotros ya hemos conocido en estos últimos días, en esta última semana, de la persona que conducía justamente este vehículo Trailblazer, y que ya ustedes conocen cuál ha sido el desenlace de lo que ha pasado en estos últimos días. Gracias por su sintonía. Vamos al corte comercial y volvemos. Con aprecio y respeto, este es un saludo para las secretarias. Pilar